Si eres esta mujer que está alrededor de los 40 o más y quiere convertirse en mamá, tienes que echar un vistazo a este video, al video completo, porque vamos a ver la gestión emocional para concebir y descubre cómo puede ayudarte esto a aumentar las posibilidades de concepción. Y no importa qué edad tengas, porque aquí vas a descubrir algunas herramientas que te van a ayudar a lograr este camino hacia la maternidad que tanto quieres. Hola, mi nombre es Lau Pacheco, soy terapeuta holística y coach de vida, además de que soy mamá de 2 pequeños y tuve estos 2 pequeños, el primero a los 45 años. Vamos a ver hoy la gestión emocional para concebir. Para empezar, necesitamos entender o por lo menos estar en la misma página de qué es una emoción. Y una emoción es aquel sentimiento que nos va a ayudar a decirnos algo que debemos hacer. Me vas a preguntar, ¿cómo es esto? ¿Las emociones nos ayudan? Sí, las emociones nos ayudan a ver qué está pasando dentro de nosotros, qué es lo que le debemos de ponerle atención y nos ayudan a decirnos hacia dónde nos podemos mover o por lo menos a intentar conocernos a nosotros mismos para poder gestionar estas emociones. Las emociones, en mi caso, te voy a platicar que me empezaron a enseñar a qué paso debería de dar con respecto a la maternidad. Había veces en que me sentía no muy cómoda en pensar en la maternidad por diferentes situaciones que tenía en la vida. En algunos momentos no tenía la pareja adecuada, en otros momentos la economía no era lo que yo necesitaba y también mi salud no estaba en las condiciones adecuadas. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo puedo ser mamá con estas condiciones? ¿Cierto? Entonces, ahí entraba como un incertidumbre más que miedo, algo que me decía, no es el momento. Así es que las emociones nos van a ayudar para que nosotros podamos tomar las mejores decisiones. Pero eso sí, necesitamos estar muy conscientes de lo que estamos sintiendo, qué estamos sintiendo y por qué lo estamos sintiendo. Y bueno, vamos para allá, así es que no te desesperes porque en el transcurso de este video te voy a ir enseñando cómo es el camino para poder ayudarnos a concebir a partir de las emociones o de la gestión emocional. ¿Hay emociones buenas y emociones malas? Bueno, quiero decirte que esta es una idea que nos han planteado porque nos dicen emociones negativas y emociones positivas. Y nos han enseñado que hay emociones negativas y positivas dependiendo de que si me hacen sentir bien o no me hacen sentir bien. Sin embargo, hoy quiero que derribemos esta creencia acerca de que las emociones son buenas o malas. Simplemente hay emociones que nos van a ayudar a tomar acción en algunos momentos o emociones que simplemente nos van a hacer sentir que lo que estamos haciendo está en el momento y en el lugar correcto. Así es que quitemos de la mente que hay emociones buenas y hay emociones malas. Las emociones están ahí para ayudarnos, para decirnos qué tenemos que hacer o hacia dónde tenemos que ir o simplemente porque necesitamos conocernos más ampliamente nosotros mismos para saber por qué se originan esas emociones. ¿Y las emociones quieren algo de mí? Y la respuesta es sí. Las emociones quieren que hagas alguna acción, que vayas hacia algún lado, que identifiques alguna situación a la mejor no atendida, que puedas poner atención a la mejor a un peligro. Las emociones te hablan, las emociones quieren que tú hagas algo. Por eso y por esta razón, no es muy bueno guardar las emociones. Y más adelante vamos a ir hablando de esto, pero por el momento quiero decirte que debe de estar muy claro en nuestra mente que la emoción está para ayudarnos. La emoción está ahí para decirnos algo, para que nosotros tomemos acción y que regresemos a un bienestar
o que identifiquemos alguna problemática que hay que solucionar. Así es que no veamos emociones negativas, positivas, sino veamos emociones que nos lleven a crecer, que nos lleven a evolucionar, que nos lleven a tratar de estar en un estado de bienestar. Y entonces me dirás, Laura, pero yo siempre quiero estar feliz. Y aquí vamos a hacer una diferencia entre felicidad y bienestar. Una felicidad puede ser algo como eufórico, cuando tenemos una buena noticia, tenemos algún logro. Esa es la felicidad, estamos en conexión con alguna persona importante para nosotros. Sin embargo, el bienestar es no estar ni del lado de las emociones como el miedo, el enojo, la frustración, o del lado de la euforia, la felicidad. Es estar simplemente en un estado equilibrado. Y de eso se trata. ¿Por qué? Porque las emociones nos ayudan a diferentes cosas. Nos ayudan a indicarnos que hay un peligro, o nos ayudan a decir que hay un malestar, una situación que debemos arreglar probablemente con una autoridad, o con mi pareja, o con mi mamá, o con mis hermanos, hermanas. Sin embargo, cuando estamos ausentes de estas emociones, quiere decir que estamos en bienestar, y no vamos a estar en bienestar el 100% del tiempo. ¿Por qué? Porque como seres humanos estamos diseñados a que estas emociones aparezcan como foquitos rojos para que nosotros pongamos atención a algo. Vamos a quedarnos con esto y como conclusión decimos: una emoción es mi amiga. ¿Por qué? Porque me va a decir algo que necesito saber y que debo poner atención o debo solucionar. Al momento de solucionar, regreso a un bienestar. Y esta emoción está en mí como ser humano porque estamos diseñados para la supervivencia, y al estar sin amenazas afuera es cuando estamos en bienestar. ¿Qué gano con gestionar mis emociones si estoy tratando de concebir? Vamos a identificar 3 tipos de emociones que nos van a empezar a decir algo, o que generalmente son las más comunes que estamos nosotros viviendo en nuestro día a día. Una de ellas es la tristeza, otra es el enojo y otra es el miedo. El miedo, incluso nosotros cuando somos estas mujeres alrededor de los 40 que estamos pensando en la maternidad, empiezan a surgir miedos. El miedo surge para indicarnos que probablemente hay un peligro. Y el miedo debe de entenderse como una emoción que nos va a ayudar a estar alertas en caso de que sí haya un peligro. Sin embargo, a veces nosotros vemos peligro donde no está realmente este peligro, y simplemente es que hay situaciones, creencias, vivencias que tuvimos anteriormente que nos indican este peligro, o que nos indican que probablemente volvamos a vivir esa situación. Y es ahí donde debemos ver hacia adentro y saber exactamente de dónde viene ese miedo. La segunda emoción es el enojo. Muchas veces el enojo se manifiesta cuando estoy queriendo controlar algo al 100% y que se me sale de control y que no salió como planeé, o que simplemente hay alguien que está transgrediendo los límites de mi persona y me siento aludida, me siento que en una situación injusta, y es ahí cuando necesito poner límites a esas personas. Pero ¿cómo lo puedo saber? Simplemente haciendo una pausa y viendo hacia nosotros mismos y saber por qué estamos enojados. Si es porque quiero controlarlo o si es porque necesito poner un límite. Y en la tercera emoción más común es la tristeza. Es cuando por alguna razón las cosas no se están dando como a mí me hubieran gustado, ¿no?
sucede alguna situación que no está dentro de mi control, que me lleva a estar triste. ¿Y qué me dice la tristeza? La tristeza me dice que debo de tener un momento de introspección, o sea, un momento para mí, un momento a solas, que me ayude a asimilar la situación que se esté viviendo afuera. Y que después de asimilar esta situación, yo ya puedo regresar al bienestar. Ahora, ¿qué gano con gestionar estas emociones? Es decir, trabajar estas emociones para que hacerles caso e ir hacia donde me están pidiendo que vaya. Primero que nada es la famosa inteligencia emocional. La inteligencia emocional a mí me va a ayudar a sortear todos los desafíos que conlleva una concepción. Y no nomás a la edad de los 40, sino la concepción puede ser desafiante a cualquier edad. Entonces, es importante que tener esta gestión emocional va a ayudar o nos va a entrenar para la inteligencia emocional y poder llevar a cabo este proceso de concepción de la mejor manera. ¿Por qué necesito gestionar las emociones y obtener inteligencia emocional a partir de la gestión de emociones? Porque en el momento en que quiero concebir, nuestro cerebro debe de tener un estado de bienestar. ¿Por qué? Como estamos diseñados para la supervivencia, entonces nuestro cerebro siempre va a buscar cuáles son aquellos peligros que se están presentando, que se nos están acercando. Muchas veces al pensar en concebir pensamos en que a lo mejor no vamos a poder, que la edad que tenemos, que la situación que estamos pasando, etc. Entonces, cuando el cerebro empieza a ver estos peligros que están allá afuera, lo que hace es hacer un cierre, por llamarlo de alguna manera, de todos los mecanismos de nuestro cuerpo para darle paso a correr o a luchar, porque como se está preparando para sobrevivir, dice, esta persona tiene que correr o tiene que luchar contra algo para poder sobrevivir, porque el cerebro no está identificando realmente si lo que estás viendo, lo que estás pensando es real o no es real. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al cerrar todos los mecanismos para correr o luchar, también cierra la posibilidad de la concepción. Por eso es que es tan importante que si quieres concebir de una manera más sencilla, debes empezar a gestionar tus emociones. Al momento en que nosotros gestionamos nuestras emociones, damos paso a todo este mecanismo que necesitan mi cuerpo, mi útero, mis hormonas para la concepción. Entonces, si yo estoy siempre muerta de miedo, siempre angustiada, siempre estresada por la concepción o por alguna otra situación, entonces le estoy diciendo a mi cuerpo que no está listo para concebir, que está listo para luchar, que está listo para correr, y entonces se vuelve un ciclo interminable, porque trato de concebir, no lo logro, y entonces viene un ciclo probablemente de tristeza o miedo de que el siguiente mes tampoco pueda concebir, o el siguiente intento si estás haciendo alguna reproducción, algún método de reproducción asistida. Entonces, lo más importante es cortar ese ciclo para que no vaya en aumento y cada vez que yo pase un mes y no logré la concepción, mi cuerpo, mi pensamiento, mis emociones me estén diciendo a mí que hay miedo, que hay incertidumbre, que hay estrés, y entonces lo único que está pasando por mi cuerpo es preparándose para que pueda correr, pero no preparándose para la concepción. ¿Cuál es el otro beneficio? Además de poder concebir de manera más fácil, de aumentar mis posibilidades al momento de gestionar mis emociones, bueno, pues es dar inteligencia emocional a mi bebé. Sí, podemos heredar esta inteligencia emocional.
¿Y por qué es importante heredar esta inteligencia emocional? Porque sabemos que en la vida, como la concepción puede ser desafiante, hay muchas cosas en la vida que son desafiantes. Y al momento de que nosotros sabemos gestionar emociones, además practicamos esta gestión de emociones, y es donde viene esta inteligencia emocional, lo podemos transferir a nuestro bebé desde que ya estamos gestando al bebé, como una manera de que en nuestra tranquilidad este bebé también esté en sus momentos tranquilos, como también al momento de que nazca el bebé, pues con nuestro ejemplo, porque lo podemos heredar de esas dos maneras. De hecho, la epigenética es esta parte del gen que nos ayuda a nosotros a activar o desactivar algunas situaciones del gen. Vamos a pensar que tuvimos genes que a lo mejor toda mi familia es súper nerviosa, súper estresada, angustiada, porque hay familias así. Entonces se transfiere por gen y se transfiere también por educación. Ahora, si yo en este momento de la concepción estoy manejando mis emociones, estoy manejando esta inteligencia emocional de manera adecuada, este epigen activa el gen de una gestión de emoción o desactiva aquellos genes que yo vengo trayendo de una familia que probablemente no le ha ido muy bien con la gestión de emociones. Entonces, esto es importante porque no nada más se trata de concebir, ¿cierto? Queremos un bebé sano y después queremos un adulto que vaya por la vida gestionando sus emociones para estar en bienestar. Entonces, esto es lo que sucede cuando nosotros gestionamos nuestras emociones, tenemos inteligencia emocional a partir de la concepción, pero después durante la gestación y más adelante durante la crianza de nuestros pequeños. Recuerdo cuando yo empecé con todo esto de la gestión emocional, mucho antes de pensar en ser mamá o de intentar ser mamá, siempre pensaba en que pues era complicado, que a lo mejor no me salía o que a lo mejor yo era así, era ese mundo de emociones. Y la realidad es que no, la realidad es que yo leí un libro que en su momento me dejó muy impactada, un pequeño trozo de ese libro, era un libro muy médico en relación con las emociones, pero decía, no está mal enojarse, pero está mal enojarse en el momento que no es correcto, con las personas que no son correctas y en la intensidad que no es correcta. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que la emoción no está mal, simplemente tengo que dejarla fluir y dejarla sacar en el momento correcto, con las personas correctas y en la intensidad correcta. Después, conforme fue pasando el tiempo y yo decido ser mamá, todo este proceso de la concepción que es desafiante porque yo decidí ser mamá a los 45 años y obviamente pensaba que a lo mejor no iba a ser mamá. Sí, empecé a tomar todas estas herramientas de gestión emocional. Y durante el embarazo, que también hay muchas cosas que ponemos en la cabeza, ¿no? Muchas creencias o simplemente nos dejamos llevar con lo que la gente dice. Y es muy fácil caer en esto de que, ay, que el bebé a lo mejor no sale bien, ay, que es muy arriesgado, ay, etcétera, etcétera, cosas que nos van dando miedo. Pero esa gestión emocional la logré pasar, es decir, cuando venían estos pensamientos les daba salida, les daba un norte para que, ok, esto no me está ayudando a mi gestación. Posteriormente, con mis hijos, ya que empiezan los niños a tratar de tener el control, el poder, ellos no saben todavía que hay como una jerarquía dentro de la familia y entonces les tienes que empezar a enseñar esto, pues puede ser muy retador también cuando eso empieza. Y me di cuenta que no gestionaba bien mis emociones en esos momentos y entonces dije, a ver, vamos a hacer un alto. ¿Qué pasa aquí? Obviamente
que mi hijo, al yo no gestionar mis emociones, pues obviamente él menos, o sea, él está aprendiendo, está teniendo un desarrollo neurológico, él no tiene la posibilidad ni siquiera de pensar en que no está gestionando emociones, sino simplemente está viendo a su mamá desbordada, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues que tenemos esta posibilidad con ellos de que cuando nosotros tenemos esta inteligencia emocional, no quiere decir que en algún momento no va a salir de control la situación, sino simplemente que tienes esta herramienta para decir, a ver, espérame tantito, aquí la adulta soy yo, aquí la que tiene que enseñar la gestión de emociones soy yo, y qué necesito hacer y por qué esto me está sobrepasando. Entonces viene un conocimiento más profundo de ti porque hay ciertos momentos, hay ciertos disparadores que nos dicen a nosotros por dónde ir, ya sea estoy enojada porque necesito poner límites o estoy enojada porque las cosas no se hicieron como yo quería y en el momento que quería y de la manera que yo quería, que se llama control. Entonces, cuando todo esto se va dando de una manera que no lo ves de manera inmediata, sino cuando van creciendo los pequeñitos, te vas dando cuenta de esa gestión de emoción que ellos tienen. Cuando ya desarrollaron más su cerebro, todo su sistema neuronal ya es capaz de poder gestionarse a sí mismos, empiezas a ver cómo ellos mismos tienen esa gestión de emociones y que se enojan y se frustran por cosas que no pueden lograr, pero que al final de cuentas encuentran la manera de entrar en el camino del bienestar para poder seguir haciendo lo que estaban haciendo. Y es cuando te dices a ti misma, ¿sabes? No, muchas veces no he gestionado bien mis emociones, ¿cierto? Sin embargo, el tratar de hacerlo de la mejor manera, con la intención de llevar esta educación emocional, de aumentar esta inteligencia emocional en ellos, veo que está resultando. Ahora te hablo a ti, mujer de 40, casi de 40 o más allá de 40, porque la concepción puede ser la parte desafiante de todo este proceso. Más que la gestación, más que el parto, más que la crianza, la concepción puede ser el reto. Ahora, ¿cómo poder gestionar estas emociones en estos momentos de concebir? Durante el video ya más adelantito vamos a hablar de las técnicas, pero ahorita es importante que tengas en tu mente que la idea de la maternidad se puede dar a los 40, a los 45, a los 38, a los 25 años, a los 15 años, a los 13 años. Se puede dar en todos esos momentos. Así es que es un reto, sí, por el tema de los óvulos que se van acabando, pero no quiere decir que no se pueda concebir. Y que tenemos que tener muy claro hoy por hoy que lo podemos conseguir de manera natural o que lo necesitamos conseguir con algún método de reproducción asistida. Entonces, es importante que al momento de tener claro esta situación, vayas entendiendo que esta gestión emocional en este proceso de concepción te va a llevar a aumentar estas posibilidades y poder entender que tu cuerpo está en un momento en que probablemente lo puedas hacer de manera natural o probablemente no y estar bien con ello. Y decir, no es el método de concepción lo que quiero, sino es tener a un bebé en brazos, ¿cierto? He estado hablando mucho acerca de gestión emocional, pero ¿qué es la gestión emocional versus el control de las emociones? Una gestión emocional es entender que hay una emoción, vivirla, estoy enojada, la vivo, digo, ok, me enojo, hago, no sé, grito, pego paredes, lo que sea, que no es lo mejor, ahorita vamos a ver cuáles podrían ser las técnicas, pero me enojo, tengo ese sentimiento, tengo ese calor que me viene a la cabeza, etc. Lo dejo vivir y en el momento en que hago una técnica para gestionar, que ahorita lo vamos a ver más adelante, pienso en qué es lo que me está molestando, qué es lo que provoca ese enojo. Y ahí es cuando yo gestiono la emoción.
¿Qué pasa cuando quiero controlar una emoción? Ok, me enojo, pero me lo aguanto, me lo trago, respiro poco, hago la cara como que no pasa nada, sí, ok, está bien, todo muy bien, pero hasta se me nota en la cara, por supuesto, pero yo trato de que no se me note y entonces me voy, y entonces me distraigo y me pongo a hacer otra cosa, me distraigo con otra cosa y entonces pues ya, ok, ya se me pasó. Porque una emoción dura 90 segundos. Entonces, si yo me distraigo, si yo me pongo a hacer otra cosa, pues obviamente lo voy a lograr. ¿Qué es lo que pasa con esa emoción que se controló? No se fue, no se gestionó, no se le dio salida, no se le dio un paso a lo que necesitaba decirte y un paso para que tú tomaras una acción. No, se quedó aquí y eventualmente en una parte del cuerpo. Como terapeuta holística te digo que cuando he tratado pacientes con diferentes enfermedades, uno de los principales, no te voy a decir que en todos, pero uno de los principales factores que enferman un órgano en el cuerpo son las emociones atrapadas, son esas emociones que no dejamos salir, esas cosas que no gestionamos, esas situaciones que no le dimos salida, que no le dimos esta solución que debió haber sido en su momento y se quedaron ahí bloqueadas y que muchas veces con el paso del tiempo hasta se nos olvidan, pero cuando pasa una situación similar regresan como si fuera en aquel momento, pero a lo mejor ni siquiera es con la misma persona, ni siquiera es por la misma situación y lo vivimos como si fuera en aquel momento donde nos lastimó demasiado. Entonces, gestionar versus controlar hace que nuestro organismo esté preparado para la concepción. Y cuando tú hagas esto que te voy a decir a continuación, es cuando vas a poder gestionar tus emociones. Y vamos con la técnica. Primero, 90 segundos viene la emoción. Me empiezo a enojar o empiezo a tener ese miedo y digo, a ver, lo vivo, no lo oculto, a ver, tengo miedo. Lo repito en mi mente, estoy enojada, estoy triste, ¿qué está pasando? Y hago un reconocimiento de la emoción y veo en mí qué es lo que está desatando esa emoción, qué es lo que está desatando ese miedo. Y vamos a hablar del miedo porque es una de las principales emociones que se viven cuando estamos tratando de concebir y tenemos esta edad de los 40 o más allá de los 40. Ok, a lo mejor tengo miedo a que nunca más pueda tener un hijo o que nunca pueda tener un hijo o que mi hijo no tenga la salud que me gustaría que tuviera. Empiezan a venir muchas cosas a mi cabeza. Identifica qué es. Y si es, y si tu pensamiento va a ese momento de que nunca vas a poder tener un hijo, entonces haces una gestión emocional del miedo. ¿Y cómo lo puedes hacer en esta gestión de emoción del miedo? Poner en tu mente pensamientos de que sí se va a poder, que en el peor de los casos de que no se pueda, que puede haber posibilidades, ya sabrás qué hacer en el momento, pero que hoy por hoy sabes que sí se puede, que sí se va a lograr. ¿Y cuánto tiempo lo quieres intentar para que tú digas, hasta aquí fue suficiente? Tal vez no lo sepas ahorita, tal vez lo sepas después, cuando vayas intentando, ¿ok? Entonces, una vez que sentiste el miedo, le diste salida, trajiste esta mentalidad, estos pensamientos que sí te van a sumar, entonces sigues tú identificando los siguientes miedos. Y lo mismo con el enojo y lo mismo con la tristeza. Vas identificando esto que te está sucediendo y por qué te está sucediendo. Ahora, es importante que tú tengas este proceso, que llega la emoción, tiene 90 segundos, la sientas, la reconozcas, la encares y digas, sí, ahí estás. Después haces una gestión. En el caso del miedo, pensamientos positivos, a lo mejor agradecimiento, diferentes técnicas. Ahorita les voy a hablar de algunas técnicas. Y posteriormente a que hayas utilizado alguna técnica, entonces identificas el fondo real. ¿Para qué?
para poderle poner un alto a ese miedo o una solución a ese enojo o un proceso a la tristeza. Y vamos a hablar de 3 técnicas que te van a ayudar a gestionar tus emociones. Y vamos a hablar en general. ¿Y cuál es esta gestión de emociones? Es cuando yo identifico la emoción, mi miedo, mi tristeza, mi enojo, mi frustración, la siento, la nombro, lo digo, esa es una parte de la técnica, y después hago un proceso. Por ejemplo, si estoy enojada, normalmente lo siento en las manos o en las piernas. ¿Qué puedo hacer? Salir a caminar si lo siento en las piernas, si la siento en las manos, romper un papel, una botellita de la calma se llama, esas botellitas que les das vueltas y que van bajando unas burbujitas y que te va ayudando a sentir la calma, pero primero hay que sentir la emoción y nombrarla y después, como tenemos 90 segundos para que no siga esa emoción, porque eso dura, y no darle más paso a la emoción, entonces hago este proceso. También puedo meditar, agradecer, correr, colorear, pintar, escribir en un papel, todo aquello que estoy sintiendo. Todo esto me va a llevar a procesar la emoción. Y después busco en mi interior cuál es el motivador o ese switch, ese botoncito que está prendiendo esa emoción.